Buenas, hoy vamos a charlar sobre el origen de la Guerra Fría, pero para esto primero vamos a recuperar algunos contenidos que se vieron en la clase anterior, ¿no? En relación al proceso de reconstrucción política y económica del mundo contemporáneo, para luego ya sí profundizar tanto en el significado de Guerra Fría como en la conformación de ambos bloques. Para este segundo encuentro yo lo que planteo es un breve contexto histórico para que sigamos sosteniendo y para que los chicos puedan entender que hay una línea historiográfica para seguir, en que yo me voy a basar en Eric Hobsbawm básicamente, ¿no? En esta idea de corto siglo XX, como ya venimos viendo desde la clase anterior, en donde, bueno, este siglo va a tener características de múltiples transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Donde explico otra vez, ¿no? Esta idea de la era de las catástrofes para explicar los acontecimientos sucedidos desde 1914 hasta 1945, ¿no? Primera guerra, crisis del 29, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que estos procesos fueron de alguna manera los que dieron como producto a esta Segunda Guerra Mundial y marcando el inicio de lo que va a ser la Guerra Fría. Entonces, yo acá lo que planteo es que esta Segunda Guerra Mundial lo que va a plantear va a ser el inicio de un largo y complejo periodo que modificó la fisonomía del sistema mundial. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque lo que se va a configurar luego de la posguerra va a ser un conflicto global que va a embarcar tanto los aspectos económicos como políticos y sobre todo ideológicos. ¿Por qué? Bueno, porque se van a configurar dos bloques antagónicos liderados respectivamente por Estados Unidos y por la Unión Soviética, ¿no? Estados Unidos va a liderar el bloque occidental capitalista y la Unión Soviética va a liderar el bloque este comunista. Y acá, ¿qué es lo interesante, ¿no? De la Guerra Fría? Bueno, como acá bien marco, es que la Guerra Fría mantuvo un estado permanente de tensión internacional, pero la confrontación este-oeste no fue directa, sino que se realizó siempre a través de terceros con el fin de proteger o ampliar sus zonas de influencia. Sin embargo, otra vez acá menciono a Eric Hobsbawm, ¿no? Para tener bien presente este contexto historiográfico, que él explica que la particularidad de la Guerra Fría radica en que no existía ningún peligro real de una nueva guerra mundial, sino que lo que existía eran eh, dos líderes mundiales, dos superpotencias que iban a mantener sus zonas de influencia o iban a ampliarlas, pero nunca con un contacto directo, sino siempre a través de otros países. Por eso, ya acá en la primera actividad que planteo, son dos preguntas bien orientadoras para el tema, para empezar a introducirnos, ¿no? En esta lógica de Guerra Fría. La primera pregunta es ¿por qué pensás que se llamó Guerra Fría? ¿No? Que los chicos ya puedan, a través de este contexto, a través de lo que ya venimos viendo desde la primera clase, que ellos ya empiecen a pensar cómo es este escenario de Guerra Fría, ¿no? Por eso acá les digo cómo la imaginás. Que ya empiecen, como bien estoy haciendo hincapié, en esta idea de imaginación histórica, de interpretación, ¿no? En que los chicos sean lo que puedan imaginarse su propio escenario. Pues, obviamente, está el docente para guiarlos, ¿no? Si se imaginan cosas que no son. Yo acá les pongo, ¿no? Que tengan como referencia tanto la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para que ellos puedan lograr diferenciar, ¿no? Que tanto en la primera y en la segunda lo que va a haber son contactos directos, ¿no? Entre los países. Y en cambio acá la Guerra Fría va a entender esta lógica de no confrontación directa, sino a través siempre de terceros. Y después ya la segunda pregunta es ¿cómo pensás que modificó el mundo actual o cómo sería sin ella? ¿No? Entendiendo la división geopolítica desde la lógica este-oeste. Acá prácticamente es que ellos puedan entender esta división geopolítica que plantea la Guerra Fría, ¿no? Que quedan dos bloques estrictamente consolidados
y que no va a haber una tercera posición, ¿no? En este momento. Son dos preguntas bien orientadoras para que podamos ir introduciéndonos en terreno, ¿no? Ya durante sí el desarrollo yo planteo la conformación de dos bloques, ¿no? Planteo las características principales de ambos bloques. Eh, Primero voy a explicar el bloque capitalista, pero bien breve para que ellos puedan entenderlo. Planteo bien diferenciado, ¿no? El sistema político, qué va a ser el sistema político estadounidense, el modelo económico que plantea este bloque y los países que estuvieron integrados en este bloque. Lo mismo con el bloque comunista, sistema político, modelo económico y los países que estuvieron en la órbita soviética. ¿Para qué este, este breve este breve recorrido durante las características principales de ambos bloques? Bueno, porque la actividad número 2, ya sí, acá planteo que ellos se pongan a trabajar, digamos, empiecen a pensar, a que entren en contacto con fuentes históricas, que creo que es algo muy interesante. Eh, Creo que es algo que sirve a que el chico, o al que el alumno, mejor dicho, ponga en práctica tanto la interpretación como la imaginación histórica, ¿no? El pensamiento crítico. Creo que la fuente se presta, ¿no? Para esta función. Por esto, yo lo que planteo acá es que la actividad principal se basa en leer el material de lectura y las dos fuentes históricas, con el objetivo de dialogarlas e interpelarlas con el docente en una puesta en común. Luego se dividirá la clase en dos grandes mitades, con grupos de hasta 4 integrantes, en donde se les otorgará una de las fuentes a analizar a través de la siguiente actividad. El sector 1, ¿no? En el que va a estar dividido el aula, va a trabajar sobre la doctrina Truman, en donde las principales preguntas van a ser quién es el protagonista de la fuente, qué tipo de fuente es, oral o escrita, en qué contexto está marcada la fuente, que detallen el año y el lugar, a qué bloque responde este documento, Estados Unidos o la Unión Soviética, y cuáles son las ideas principales que le parecen más importantes de la fuente. Son preguntas bien sencillas, la idea es que ellos entren en un primer contacto con fuentes, ¿no? Yo entiendo que es una actividad difícil el trabajar con fuentes históricas y que lleva todo un proceso de aprendizaje. Yo acá lo que quiero es que los chicos ya puedan ver lo que es trabajar con una fuente, puedan ver que hay gente que eh, es protagonista, ¿no? De estos hechos, no solamente que es la Guerra Fría y explicamos los bloques sin protagonistas, ¿no? Sin personajes. Acá está bueno porque tanto la doctrina Truman como la doctrina Shadow son dos documentos que son escritos por participantes directos de la Guerra Fría, ¿no? Entonces me pareció interesante que ellos puedan trabajar, puedan meterse en la cabeza de la lógica de estos personajes, ¿no? Después para el sector 2, que va a trabajar con la doctrina Shadow, las preguntas son básicamente las mismas, ¿no? ¿Quién es el protagonista de la fuente? ¿Qué tipo de fuente es? ¿En qué contexto está enmarcada la fuente? ¿A qué bloque responde este documento? ¿Y cuáles son las ideas principales que le parecen más importantes? Yo acá les pongo las dos fuentes históricas resumidas, no, no sé, no las puse completas porque son largas y no es la idea tampoco que ellos tengan que eh, leer o trabajar tanto, sino que simplemente yo les di un resumen de ambos discursos, mucho más breves de lo que son originalmente, para que ellos puedan trabajar más cómodos. Acá les planteé la doctrina Truman y acá está la doctrina Shadow. Le puse una fuente, una imagen de cada uno para que vean las caras. Me pareció interesante que le puedan poner una imagen a la fuente. Bueno, y acá lo mismo, ¿no? Una breve introducción a la fuente, ¿no? De quién es, de qué trata más o menos. Y después ya sí, ¿no? La fuente para que ellos puedan leerla y desarrollar las preguntas, ¿no? Que yo les planteo. Y después ya como cierre, yo lo que les planteo
es que eh, escojan alguna o ambas fuentes de las que les pareció más interesantes para realizar un breve informe, ¿no? En donde los que les voy a plantear son más o menos preguntas a las que ya venimos tratando durante la clase, ¿no? Que contextualicen la fuente elegida, utilizando tanto el material didáctico que yo les brindo como información de páginas web, siempre que citen, ¿no?, de dónde fue sacada la información. Explicar quiénes fueron los protagonistas de ambos bloques y cuáles eran sus objetivos, y realizar como pregunta final ya que realicen una conclusión en el informe, ¿no?, dando una opinión personal sobre el contexto histórico analizado. Esto también, ¿no?, es un poco para que ellos ya puedan empezar a pensar una respuesta o pensar una conclusión por ellos mismos, no que sea sacar de internet como las preguntas anteriores, capaz que son más sencillas de contestar, sino ya que sea algo elaborado por ellos mismos. Eh, ¿Por qué planteo esta actividad final? Bueno, porque eh, en la evaluación yo les voy a hacer trabajar con algún fragmento de fuentes, entonces creo que esto les va a servir para una aproximación, ¿no?, a lo que se van a tener ellos en la evaluación. Eh, Además, creo que bueno, trabajar con fuentes, como bien digo, es una actividad difícil, pero es enriquecedora. Está bueno, es algo interesante, sobre todo cuando estudiamos historia, ¿no? Así que bueno, esta fue la segunda clase. Eh, Nos vemos en la próxima.